¿Alguna vez has visto el rostro de alguien transformarse en un instante, pasando de la confianza absoluta al terror más puro? Eso fue exactamente lo que presencié el día en que el abogado de mi abuela le hizo una simple petición a mi madre. Te hablo del tipo de momento que congela el tiempo, donde literalmente puedes ver todo el mundo de alguien desmoronándose detrás de sus ojos. Mi madre había entrado a esa oficina de paneles de caoba con la cabeza bien alta, luciendo su collar de perlas favorito y esa sonrisa petulante que siempre reservaba para los momentos en los que pensaba que había ganado. Pero en cuestión de segundos, con una simple frase de ese abogado de cabello plateado, vi cómo su expresión cambiaba de la satisfacción petulante al pánico más absoluto y puro. Mi nombre es Sara, y lo que estoy a punto de compartir contigo no es simplemente una historia sobre una herencia o un drama familiar. Esta es la historia de cómo descubrí que todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia, sobre mi madre y sobre mi propia identidad estaba construido sobre una base de mentiras tan intrincadas y tan cuidadosamente elaboradas que se necesitó a un extraño, un abogado que nunca había conocido antes de ese día, para desenredar todo con una simple petición. Jamás imaginé que al estar sentada en esa silla de cuero, rodeada de libros de leyes y el olor a papel viejo, aprendería la verdad que me habían ocultado durante 28 años. La verdad que explicaría por qué siempre sentí que no pertenecía del todo, por qué las fotos familiares siempre parecían contar una historia de la que yo no era completamente parte, por qué el amor de mi madre siempre se sintió condicional y distante. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte al principio, para ayudarte a entender cómo un solo momento en la oficina de un abogado pudo destrozar y reconstruir una vida entera. Crecer en el hogar de los Mitchell fue como vivir en una fotografía perfectamente escenificada, donde yo siempre estaba ligeramente desenfocada. Mi madre, Patricia Mitchell, era una mujer que se enorgullecía de las apariencias, de mantener la imagen de la familia perfecta en nuestro vecindario suburbano. Vivíamos en una hermosa casa de estilo colonial con contraventanas blancas y un césped bien cuidado que mi padre, Richard, atendía cada sábado por la mañana sin falta. Desde afuera, éramos el sueño americano, pero dentro de esas paredes pristinas, siempre sentí que estaba interpretando un papel para el que no había hecho una audición, usando un disfraz que nunca me quedaba del todo bien. Mi hermano mayor, James, era el niño dorado, el que no podía hacer nada malo a los ojos de mi madre. Tenía sus rasgos afilados, sus ojos azules penetrantes, su paso confiado. Luego estaba mi hermana menor, Emma, quien heredó la delicada estructura ósea de mi madre y su talento para la manipulación disfrazada de encanto. Y luego estaba yo, Sara, con los ojos marrones gentiles de mi padre y el cabello castaño rojizo de mi abuela, la hija del medio que de alguna manera nunca estuvo del todo a la altura de los estándares establecidos antes de que siquiera comprendiera cuáles eran esos estándares. Recuerdo tener 7 años, parada frente al espejo del baño, tratando de entender por qué me veía tan diferente a James y Emma. Mi madre me encontró allí, estudiando mi reflejo con la confusión de una niña, y en lugar de ofrecer consuelo o explicación, simplemente dijo: «Deja de ser tan vanidosa, Sara. La belleza no lo es todo». Pero eso no era lo que estaba buscando. Estaba buscando pertenencia, reconocimiento, alguna señal de que realmente era parte de esta familia que parecía orbitar alrededor de todos menos de mí. Mi padre era amable, siempre gentil conmigo, pero había una tristeza en sus ojos cada vez que me miraba, algo que no podía nombrar cuando era niña, pero que sentía profundamente en mis huesos. Me llevaba a caminar al parque, solo nosotros dos, y durante esos momentos tranquilos, me sentía más vista que nunca en casa rodeada de toda mi familia. Me enseñó a identificar pájaros por sus cantos, a encontrar formas en las nubes, a apreciar las pequeñas bellezas que todos los demás pasaban de largo apresuradamente. Esos momentos eran mi refugio, mi prueba de que le importaba a alguien, pero incluso el amor de mi padre venía con una corriente oculta de algo que no podía identificar, una especie de cualidad apologética, como si se disculpara por algo que yo no entendía. Mi madre, por otro lado, me trataba con un tipo de cuidado obligatorio que se sentía más como una obligación que como afecto. Se aseguraba de que estuviera alimentada, vestida y educada, pero siempre había una frialdad en su tacto, una distancia en su mirada. Cuando James ganaba sus torneos de fútbol, ella radiaba orgullo
y exhibía sus trofeos de manera prominente en la repisa de la chimenea. Cuando Emma actuaba en obras de teatro escolares, mi madre invitaba a todos los que conocía para verla y tomaba docenas de fotos. Pero cuando yo hacía el cuadro de honor semestre tras semestre, cuando gané la competencia regional de ortografía, cuando fui aceptada en el programa avanzado de arte, su respuesta siempre era el mismo asentimiento mesurado y un comentario sobre no dejar que el éxito se me subiera a la cabeza. Aprendí temprano a dejar de esperar más, a dejar de tener la esperanza de que un día me miraría de la forma en que miraba a mis hermanos. Me convencí de que esto era normal, que tal vez algunos padres simplemente se conectaban mejor con ciertos hijos, y yo había sacado la pajita más corta. Pero la verdad real que no descubriría hasta años después, era mucho más complicada y mucho más dolorosa que una simple preferencia parental. Las dinámicas en nuestra casa operaban bajo reglas no dichas que todos parecían entender excepto yo. James era el triunfador, destinado a la grandeza, su camino a la escuela de medicina, pavimentado con el apoyo inquebrantable de mi madre y el aliento silencioso de mi padre. Emma era la mariposa social, popular y encantadora, la que se casaría bien y mantendría la reputación de la familia en todos los círculos correctos. Y yo era la responsable, la confiable, la que se encargaba de las cosas detrás de escena sin quejas ni reconocimiento. Me volví invisible en mi propia vida, un personaje secundario en la historia de todos los demás. Me sumergí en mis estudios, en mi arte, en cualquier cosa que me diera un sentido de propósito e identidad separada de la familia que parecía tolerarme más que abrazarme. Para cuando llegué a la escuela secundaria, había construido muros alrededor de mi corazón tan gruesos que me convencí de que no necesitaba su aprobación de todos modos. Tenía mis libros, mis pinturas, mi pequeño círculo de amigos que me apreciaban por quien era en lugar de por quien se suponía que debía ser. Pero no importaba cuánto tratara de convencerme de que estaba bien, de que había aceptado mi lugar en la jerarquía familiar, siempre había una pequeña voz dentro de mí haciendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué no me aman de la misma manera? ¿Qué hice mal? ¿Cómo puedo arreglar esto? Estas preguntas me persiguieron durante mis años de adolescencia, durante la universidad, durante mis primeros 20 cuando me mudé al otro lado del país, para la escuela de posgrado, en parte para perseguir mis sueños, y en parte para escapar de la constante sensación de no ser suficiente. Mi abuela, Eleanor Mitchell, era la única persona en mi familia que me hacía sentir verdaderamente vista y valorada. Vivía en una encantadora casa victoriana al otro lado de la ciudad, llena de antigüedades y recuerdos y el aroma de lavanda que parecía impregnar cada habitación. Desde mis primeros recuerdos, la abuela Eleanor me trataba de manera diferente a como lo hacía mi madre, no con lástima, sino con afecto genuino e interés. Me invitaba a tomar el té cuando era pequeña, solo nosotras dos, y me hacía preguntas reales sobre mis pensamientos, sueños y miedos. Escuchaba cuando hablaba, realmente escuchaba, y recordaba los pequeños detalles que compartía semanas o meses después. Alentaba mi arte, instalando un pequeño espacio de estudio en su habitación de huéspedes, donde podía pintar cada vez que la visitaba. Me contaba historias sobre su propia vida, sobre los sueños que había tenido cuando era joven, sobre las decisiones que había tomado y las que deseaba haber hecho de manera diferente. Con mi abuela, no me sentía como una obligación o una decepción. Me sentía como una persona, valiosa e importante tal como era. A medida que crecí, y la distancia entre mi madre y yo se amplió hasta convertirse en un abismo infranqueable, mi relación con mi abuela se profundizó. Se convirtió en mi confidente, mi puerto seguro, la única persona a la que podía llamar cuando el peso de sentirme no deseada se volvía demasiado pesado para soportarlo sola. Nunca habló mal de mi madre, nunca trató de explicar la frialdad que experimentaba, pero se aseguraba de que supiera que lo que estaba sucediendo en mi familia inmediata no tenía nada que ver con mi valor como persona. «Sara», decía, sosteniendo mi rostro entre sus manos curtidas, sus ojos brillantes con lágrimas y convicción, «eres extraordinaria, y un día entenderás por qué las cosas son como son. Pero nunca, nunca dudes de que eres amada más allá de toda medida». Me aferré a esas palabras como a un salvavidas, aunque no entendía completamente lo que quería decir sobre comprender por qué las cosas eran como eran. Cuando mi abuela falleció inesperadamente de un derrame cerebral a los 79 años,
Sentí que había perdido la única ancla que me mantenía conectada a la familia Mitchell. Volé desde Seattle, donde había estado trabajando como diseñadora gráfica, con el corazón pesado de dolor, pero también con una extraña sensación de premonición que no podía explicar. El funeral fue un asunto formal, lleno de parientes distantes y las amigas de mi abuela de sus diversas organizaciones benéficas. Mi madre interpretó el papel de la hija afligida a la perfección, secándose los ojos secos con un pañuelo, aceptando condolencias con gracia practicada, organizando cada detalle del servicio con precisión militar. Pero noté algo ese día, algo que plantó la primera semilla de sospecha en mi mente. Mientras nos reuníamos en la casa de mi abuela después del servicio, mi madre se movía por las habitaciones con un aire de propiedad que se sentía equivocado, abriendo cajones, examinando artículos, haciendo inventarios mentales con un brillo en los ojos que no tenía nada que ver con el sentimiento y todo que ver con la evaluación. La vi guardar en su bolsillo una pequeña caja de joyas cuando pensó que nadie estaba mirando, y la forma casual en que discutía la división de las pertenencias de mi abuela antes de que siquiera la hubiéramos llorado adecuadamente me revolvió el estómago. James y Emma parecían ajenos, ocupados con sus propias vidas y sus propias preocupaciones, pero no podía sacudirme la sensación de que mi madre estaba esperando algo, y que su dolor era más actuación que emoción genuina. Mi padre, por otro lado, parecía más pequeño de alguna manera, sus hombros encorvados como si llevara un peso insoportable, y evitaba mirar a mi madre siempre que era posible. Algo estaba mal, profundamente mal, pero no podía identificar exactamente qué. La llamada de la oficina del abogado llegó 3 días después del funeral. Una voz profesional y clara me informó que se me requería asistir a la lectura del testamento de Eleanor Mitchell el siguiente martes a las 2 de la tarde en las oficinas de Baxter y Associates en el centro de Hartford. Me sorprendió ser incluida en absoluto, asumiendo que el patrimonio de mi abuela se dividiría entre mi madre y mi tío David, el hermano mayor de mi madre que vivía en California y rara vez visitaba. Cuando mencioné la llamada a mi madre, su reacción fue inmediata e intensa. Sus ojos se entrecerraron y exigió saber exactamente qué había dicho el abogado, si habían mencionado algún detalle específico sobre el testamento, si me habían dicho algo sobre el contenido. Su repentino interés en mi inclusión se sintió agresivo, casi amenazante, y por primera vez en mi vida vi algo en el rostro de mi madre que genuinamente me asustó. Era una especie de hambre desesperada, una codicia que generalmente mantenía oculta bajo su exterior pulido. Probablemente es solo una formalidad, dijo después de un momento, alisándose el cabello y recuperando su compostura. Tu abuela siempre fue dramática con estas cosas. Estoy segura de que no es nada importante, pero la forma en que lo dijo, la casualidad forzada en su tono, me dijo que creía que era muy importante de hecho, y que mi inclusión le preocupaba de maneras que aún no entendía. Esa noche, no pude dormir, dando vueltas en la habitación de huéspedes de mi infancia, mirando el techo y tratando de dar sentido a la inquietud que se había asentado en mi pecho como una piedra. Algo se acercaba, algo que cambiaría todo, y podía sentirlo aproximándose como una tormenta en el horizonte. El martes llegó envuelto en nubes grises de octubre que amenazaban con lluvia pero nunca terminaban de descargarla. Me vestí cuidadosamente esa mañana, eligiendo un simple vestido negro y los aretes de perlas que mi abuela me había regalado para mi graduación universitaria. Mi madre, James y Emma ya estaban reunidos en la sala cuando bajé, todos vestidos con sus mejores galas de funeral, formando un frente unido del que claramente yo no era parte. El tío David había volado la noche anterior y estaba sentado ligeramente apartado del resto de ellos, luciendo incómodo y triste de una manera que parecía más genuina que cualquier cosa que hubiera visto de mi familia inmediata. El viaje a la oficina del abogado fue tenso y silencioso, mi madre agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, su mandíbula apretada de una manera que hacía que el músculo de su mejilla se contrajera. Estacionamos en el lote de un edificio moderno de vidrio que parecía fuera de lugar entre la arquitectura histórica del centro de Hartford, y mientras subíamos en el elevador al 7º piso, sentí mi corazón latiendo en mi pecho tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. La recepcionista nos condujo a una sala de conferencias con ventanas de piso a techo con vista a la ciudad, una mesa masiva en el centro rodeada de sillas de cuero, que olían a caras e importantes. Y allí,
De pie junto a esas ventanas con su espalda hacia nosotros, había un hombre que nunca había visto antes, alto y distinguido con cabello plateado y un traje azul marino que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Cuando se dio la vuelta, sus ojos nos recorrieron a todos, pero se detuvieron en mí por un momento más largo que en los demás, y vi algo cruzar su rostro que no pude interpretar. Reconocimiento, compasión, propósito. Gracias a todos por venir, dijo el abogado, su voz profunda y autoritaria, mientras nos hacía un gesto para que tomáramos asiento. Mi nombre es Robert Baxter, y he sido el abogado de Eleanor Mitchell durante los últimos 35 años. Sé que este es un momento difícil, pero Eleanor dejó instrucciones muy específicas sobre el manejo de su patrimonio, y es mi deber asegurarme de que sus deseos se cumplan exactamente como ella lo pretendía. Mi madre se sentó a la cabecera de la mesa como si fuera su posición natural, esa sonrisa petulante ya jugando en las comisuras de su boca, confiada y cómoda en su suposición de herencia. James estaba sentado a su derecha, revisando su teléfono periódicamente con el aire distraído de alguien que tenía lugares más importantes donde estar. Emma jugueteaba con su manicura, examinando sus uñas como si la lectura del testamento de nuestra abuela fuera simplemente una interrupción inconveniente de su día. El tío David se sentó en silencio, sus ojos enrojecidos y genuinamente afligidos, y yo me senté frente a mi madre, mis manos dobladas en mi regazo, sintiéndome como una intrusa en una reunión familiar donde no pertenecía. El señor Baxter sacó una carpeta gruesa y un sobre sellado, arreglándolos con precisión sobre la mesa frente a él. Antes de comenzar con la lectura formal del testamento, dijo, sus ojos moviéndose deliberadamente hacia mi madre. Hay un asunto que la señora Mitchell insistió en que debe abordarse primero. Dejó instrucciones específicas de que antes de que se pudiera llevar a cabo cualquier distribución de activos, debía hacer una simple petición. La habitación quedó en silencio, todos los ojos en el abogado, y noté que la sonrisa de mi madre vaciló ligeramente, una grieta apareciendo en su fachada confiada. El señor Baxter abrió el sobre sellado con lentitud deliberada, sacó una sola hoja de papel, la leyó en silencio para sí mismo, y luego miró directamente a mi madre con una expresión que era profesionalmente neutral, pero de alguna manera profundamente significativa. «Señora Patricia Mitchell», dijo, su voz tomando un tono formal que hizo que el vello de mi nuca se erizara. «La primera y única petición de Eleanor Mitchell antes de la lectura de su testamento es esta. Por favor, proporcione prueba documentada de que Sarah Mitchell es su hija biológica». El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío tan completo que podía escuchar mi propio corazón tronando en mis oídos. Miré fijamente al señor Baxter, segura de que lo había escuchado mal, mi cerebro incapaz de procesar las palabras que acababan de ser pronunciadas. El rostro de mi madre experimentó la transformación más dramática que jamás había presenciado, su confianza petulante drenándose como agua a través de un colador, reemplazada primero por shock, luego pánico, luego una especie de desesperación de animal atrapado, mientras su boca se abría y cerraba sin producir ningún sonido. James levantó la vista de su teléfono, de repente prestando atención, su ceño fruncido en confusión. Emma dejó de examinar sus uñas, sus ojos moviéndose entre mi madre y yo con comprensión naciente. El tío David cerró los ojos y dejó escapar un largo y tembloroso suspiro, como si un secreto que había cargado durante años finalmente estuviera siendo expuesto. Y yo simplemente me quedé allí sentada, congelada, mi mundo entero inclinándose sobre su eje, sintiendo como si estuviera viendo esta escena desarrollarse desde fuera de mi propio cuerpo. Eso es absurdo, mi madre finalmente logró decir, su voz aguda y tensa, todos los rastros de su autoridad compuesta habitual desaparecidos. Por supuesto que Sarah es mi hija. Esto es ofensivo, Robert. Mi madre debe haber estado confundida en sus últimos días, quizás su medicación afectó su juicio, pero el señor Baxter permaneció impasible, su expresión profesionalmente comprensiva pero inflexible. Puedo asegurarle que Eleanor estaba completamente en sus facultades mentales cuando hizo estos arreglos. De hecho, actualizó estas instrucciones específicas hace solo 6 meses durante su última visita a esta oficina. Fue muy clara, muy deliberada y muy determinada en que esta cuestión se abordara antes de proceder con la distribución de su patrimonio. Así que le pregunto nuevamente, señora Mitchell, ¿puede proporcionar prueba documentada de que Sarah es su hija biológica? Las paredes de esa sala de conferencias parecían estar cerrándose sobre mí,
mientras observaba el rostro de mi madre recorrer emociones más rápido de lo que podía procesar. Miró a James, a Emma, al tío David, buscando apoyo o rescate, o algún escape de la esquina en la que había sido arrinconada, pero nadie habló, nadie se movió. Todos simplemente nos quedamos allí en ese terrible y sofocante silencio, esperando una respuesta a una pregunta que nunca se me había ocurrido hacer. «Esto es inapropiado», mi madre finalmente dijo, su voz recuperando algo de su agudeza habitual mientras se levantaba abruptamente, su silla raspando contra el piso con un sonido que me hizo estremecer. «No tengo que probarle nada a nadie, y mucho menos al abogado de mi propia madre. Sara es mi hija, tiene mi apellido, ha sido criada en mi hogar durante 28 años. Eso debería ser prueba suficiente». Pero sus palabras sonaron huecas, defensivas, y noté que sus manos temblaban mientras agarraba el borde de la mesa. El señor Baxter permaneció sentado, tranquilo e imperturbable por su arrebato. «Señora Mitchell, entiendo que esto es incómodo, pero simplemente estoy siguiendo las instrucciones explícitas de su madre. Ella fue muy clara en que sin esta documentación, el testamento no puede ser leído y el patrimonio no puede ser distribuido». Anticipó su reacción y me dejó un mensaje para transmitirle. Sacó otro papel de la carpeta y leyó en voz alta con las palabras de mi abuela, su voz de alguna manera presente en la habitación a través de la recitación del abogado. «Patricia, si estás escuchando esto, significa que te has negado a proporcionar la verdad que Sara merece conocer. He guardado tu secreto durante demasiado tiempo. Te he protegido durante demasiado tiempo. He permitido tu engaño durante demasiado tiempo. Pero no te permitiré beneficiarte de las mentiras sobre las que has construido tu vida. La verdad termina ahora, o tu herencia termina ahora. La elección es tuya». Me sentí como si me estuviera ahogando, jadeando por aire en una habitación que de repente no tenía ninguno. Mi visión en túnel mientras las implicaciones de las palabras de mi abuela se estrellaban sobre mí como olas. «Mamá», me escuché decir, mi voz pequeña y distante, sin creer del todo lo que estaba sucediendo. «¿De qué está hablando?». «Qué verdad». Pero mi madre no me miraba. No podía mirarme, sus ojos fijos en algún punto más allá de las ventanas, mientras su mandíbula trabajaba en silencio. Fue mi padre quien habló a continuación, su voz quebrándose con una emoción que nunca había escuchado de él antes. «Patricia, por favor», dijo, y había tanto dolor en esas dos palabras, tanto agotamiento y resignación. «Por favor, solo díselo. Ella merece saber. Siempre mereció saber». Y fue entonces cuando mi madre hizo algo que nunca la había visto hacer en toda mi vida. Se derrumbó, completa, absolutamente se derrumbó. Se hundió de nuevo en su silla, su postura perfecta colapsándose, sus manos cubriendo su rostro mientras sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos que parecían desgarrarse de ella contra su voluntad. Y a través de sus lágrimas, a través de su colapso, a través de la destrucción completa de la fachada cuidadosamente construida que había mantenido durante casi 3 décadas, finalmente habló la verdad. «No eres mía», susurró, las palabras tan silenciosas que casi no las escuché, luego más fuerte, con una especie de ira amarga. «No eres mía, Sara, no eres mi hija, nunca lo fuiste». La habitación giró a mi alrededor, y me aferré a los brazos de mi silla para no caer, para no desaparecer por completo en el vacío que acababa de abrirse debajo de mí. James jadeó. Emma hizo un pequeño sonido de shock, pero yo no podía moverme, no podía hablar, no podía hacer nada más que mirar a la mujer que había llamado madre toda mi vida, mientras finalmente revelaba la verdad que había estado sintiendo pero nunca entendiendo toda mi vida. «Entonces, ¿de quién soy hija?», me escuché preguntar, mi voz sorprendentemente firme a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. «Si no soy tuya, entonces, ¿quién soy?». Mi madre me miró finalmente, su rímel corriendo en corrientes negras por sus mejillas, su expresión una mezcla retorcida de culpa, resentimiento y algo que podría haber sido alivio por finalmente estar libre de la mentira. Pero antes de que pudiera responder, el señor Baxter intervino, su voz gentil pero firme. «Quizás deberíamos tomar un descanso de 15 minutos», sugirió. «Esto es claramente muy emocional para todos, y creo que un tiempo para procesar sería beneficioso antes de continuar». Pero no podía parar, no podía esperar, la necesidad de saber quemándome con una intensidad que anulaba cualquier otra consideración. «No», dije, sorprendida por la fuerza en mi propia voz. «No,
Quiero saber ahora. He esperado 28 años por respuestas que ni siquiera sabía que necesitaba. Quiero saber ahora mismo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué me han mentido toda mi vida? Mi madre miró a mi padre. Alguna comunicación silenciosa pasando entre ellos, y fue él quien finalmente respondió, lágrimas corriendo por su rostro mientras pronunciaba palabras que cambiarían todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida y mi identidad. Tu madre biológica, era la hermana menor de Patricia, Elizabeth, dijo en voz baja. Murió en un accidente automovilístico cuando tenías 3 meses. Patricia y yo acordamos criarte como nuestra, y pensamos que sería más fácil si nunca lo supieras, si simplemente crecieras creyendo que eras nuestra. Pero tu abuela nunca estuvo de acuerdo con esa decisión. Pensó que merecías conocer la verdad. ¿Alguna vez has sentido que tu existencia entera era una mentira? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has descubierto algo que te hizo cuestionar todo lo que pensabas que sabías sobre ti mismo. Las palabras flotaban en el aire como humo, visibles pero imposibles de agarrar. Su significado tanto cristalino como completamente incomprensible. Tenía una tía, una madre, una mujer llamada Elizabeth de quien nunca había oído hablar, cuya existencia había sido completamente borrada de la historia familiar, cuya muerte y cuya vida y cuyo amor por mí habían sido enterrados bajo capas de engaño tan gruesas que ni siquiera un susurro de ella me había llegado. Miré alrededor de la mesa, a estas personas que pensé que eran mi familia, y de repente los vi a todos como extraños. Mi madre, que no era mi madre sino mi tía, que me había criado no por amor sino por obligación, o culpa, o algún retorcido sentido del deber. Mi padre, que en realidad era mi tío, cuya tristeza siempre había sentido ahora tenía un sentido terrible y perfecto. James y Emma, que no eran mis hermanos sino mis primos, lo que explicaba la distancia, la diferencia, la sensación de no pertenecer del todo. Y mi abuela, que me había amado tan ferozmente, no solo como abuela, sino porque yo era la hija del hijo que había perdido, el recordatorio viviente de Elizabeth, todo lo que pensé que sabía sobre mí misma, sobre mi lugar en el mundo, sobre mi historia y mi identidad, acababa de ser revelado como ficción. Elizabeth, repetí, saboreando el nombre por primera vez, este fantasma que era mi madre. Háblame de ella, cuéntame todo. Patricia, ya no podía llamarla madre. Sacudió la cabeza violentamente. No quiero hablar de ella. Está muerta. Ha estado muerta durante 28 años. Y hablar de ella no cambiará nada. Pero el tío David, mi tío de verdad, habló por primera vez desde que entró a la sala de conferencias. Elizabeth era hermosa, dijo suavemente, sus ojos distantes con el recuerdo. Era amable y creativa y llena de vida. Amaba el arte, como tú, Sara. Pintaba constantemente. Llenaba cuadernos enteros con bocetos e ideas. Era 4 años menor que Patricia, 6 años menor que yo, y ambos la adorábamos. Cuando quedó embarazada de ti, tenía 22 años. No estaba casada y estaba absolutamente aterrorizada, pero también decidida a ser la mejor madre posible. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro, pero no las limpié, demasiado enfocada en finalmente aprender sobre la mujer que me había dado la vida, la madre que nunca supe que había perdido. ¿Quién era mi padre?, pregunté, mi voz quebrándose en la palabra padre. ¿Dónde está? La mirada que pasó entre Patricia y mi padre, entre Richard, estaba cargada de una emoción tan complicada que me preparé para otra revelación. Tu padre era un hombre que Elizabeth conoció en la universidad, dijo Richard cuidadosamente, eligiendo sus palabras con deliberación obvia. Tuvieron una relación breve, y cuando ella descubrió que estaba embarazada, él dejó muy claro que no quería formar parte de la paternidad. Elizabeth decidió criarte sola. Se mudó de regreso a casa para vivir con tu abuela, y le estaba yendo hermosamente, por todos los informes. Te amaba completamente, Sara. Eso lo sé con certeza. Patricia se rió amargamente. Un sonido áspero sin humor. Era irresponsable. Se metió en problemas y esperaba que todos limpiaran su desastre, como siempre. Mamá la mimaba, apoyaba sus malas decisiones, y luego cuando murió, ¿adivina a quién se esperaba que interviniera y arreglara todo? A mí, siempre yo, limpiando después de los errores de Elizabeth. El veneno en su voz me hizo retroceder, el odio y el resentimiento finalmente burbujeando a la superficie, después de años de estar ocultos bajo cenas familiares educadas y reuniones navideñas. ¿Era yo un error?
susurré, la palabra sintiéndose como veneno en mi lengua. ¿Es eso lo que has pensado todos estos años? ¿Que yo era el error de Elizabeth que tenías que arreglar? Patricia me miró directamente por primera vez desde que la verdad comenzó a emerger, y lo que vi en sus ojos era peor que el odio. Era indiferencia. Eras una complicación, dijo sin rodeos, toda pretensión de afecto desaparecida. Elizabeth murió. Tú existías. Alguien tenía que asumir la responsabilidad. Richard y yo acabábamos de casarnos. Estábamos comenzando nuestras vidas juntos. Y de repente teníamos un bebé del que cuidar. Mamá nos rogó que te aceptáramos. Ofreció ayudar financieramente. Y Richard insistió en que no podíamos dejarte ir al sistema de acogida. Así que acepté. Te crié. Te alimenté. Te vestí. Te eduqué. ¿Qué más querías de mí? La pregunta flotó en el aire entre nosotras, y me di cuenta con una claridad que era tanto dolorosa como liberadora, que no había respuesta que pudiera dar que nos satisficiera a ninguna de las dos. ¿Qué había querido? Amor, aceptación, sentir que importaba. Pero esas no eran cosas que Patricia hubiera sido capaz de darme, y ahora entendía por qué. Cada vez que me miraba, veía a su hermana, la persona que había resentido, la responsabilidad que nunca había querido. Me volví hacia Richard, hacia el hombre al que había llamado padre, buscando en su rostro respuestas a preguntas que recién estaba comenzando a formular. ¿La amabas?, pregunté. ¿Amabas a Elizabeth? Su rostro se arrugó y asintió lentamente. Sí, admitió en voz baja, y escuché la aguda inhalación de aliento de Patricia. Sí, amé a Elizabeth primero. Salimos brevemente cuando yo estaba en la Facultad de Derecho y ella estaba en la universidad. No funcionó. El momento era incorrecto. Y cuando terminó, comencé a salir con Patricia. Para cuando Elizabeth quedó embarazada de ti, Patricia y yo estábamos comprometidos, planeando nuestra boda. Y cuando Elizabeth murió, cuando te sostuve en su funeral, este bebé diminuto que había perdido a su madre antes de que siquiera pudiera recordarla, hice una promesa de que te protegería, te amaría y haría lo que fuera necesario para darte la mejor vida posible. Miró a Patricia, su expresión una mezcla de disculpa y desafío. Lamento si eso no era lo que querías escuchar, Patricia, pero es la verdad. Acepté criar a Sara como nuestra porque amaba a Elizabeth y porque instantáneamente amé a Sara, pero tú aceptaste por razones diferentes, y te he visto mantener ese resentimiento contra una niña inocente durante 28 años, y debería haberlo detenido hace mucho tiempo. Debería haberle dicho a Sara la verdad hace años. La habitación estalló entonces, Patricia gritándole a Richard sobre traición y mentiras, James tratando de calmar a todos, Emma luciendo conmocionada y pálida. Pero yo me sentía extrañamente tranquila en el centro de la tormenta, como si finalmente entender la verdad, sin importar cuán dolorosa, de alguna manera estuviera estabilizando después de toda una vida de confusión. El señor Baxter se aclaró la garganta ruidosamente, atrayendo la atención de todos hacia él. Entiendo que esto es extraordinariamente difícil, dijo, pero aún hay asuntos que abordar con respecto al testamento de Eleanor. Ahora que la verdad ha sido reconocida, puedo proceder con la lectura. Patricia se limpió la cara bruscamente, tratando de recuperar algo de compostura, pero el daño estaba hecho. Su máscara se había deslizado completamente y no había forma de volver a ponerla. Bien, escupió. Lee el maldito testamento. Terminemos con esto. El señor Baxter abrió el documento formal del testamento y comenzó a leer en esa voz de abogado practicada que hacía que el lenguaje legal sonara casi poético. Los detalles específicos eran complicados, involucrando varias inversiones y propiedades y cuentas, pero el desglose básico era claro. El tío David recibió una herencia modesta, suficiente para ser significativa, pero no para cambiar su vida. James y Emma recibieron cada uno fondos fiduciarios sustanciales, suficientes para establecerlos cómodamente, pero con estipulaciones sobre educación y desarrollo profesional. Patricia recibió la casa en la que creció, junto con algunas joyas y artículos personales, condicional a ciertos requisitos. Y luego el señor Baxter hizo una pausa, me miró directamente y continuó leyendo. A mi nieta, Sarah Elizabeth Mitchell, hija de mi amada Elizabeth Marie Mitchell, dejo la mayor parte de mi patrimonio, incluida mi residencia principal, mi cartera de inversiones, mi colección de arte y el contenido de mis cuentas personales, con un valor estimado actual
de aproximadamente $3.7 millones. Le dejo esto a Sarah no para causar división en la familia, sino para corregir un error que ha existido durante demasiado tiempo. Sarah es la hija de Elizabeth, la hija de mi Elizabeth, y merece ser reconocida, valorada y atendida de la manera en que su madre hubiera querido. Espero que Sarah use estos recursos para construir una vida que honre la memoria de Elizabeth y su propio espíritu notable. El silencio que siguió fue absoluto. $3.7 millones. Para mí, para la nieta que había sido ocultada, disfrazada, borrada, para la hija de Elizabeth, para la chica que había crecido sintiéndose no deseada y sin valor. Mi abuela me había dejado no solo dinero, sino validación, reconocimiento, confirmación de quién era realmente. Patricia se levantó tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás, el estruendo resonando a través de la sala de conferencias. «Esto es inaceptable», dijo, su voz temblando de rabia. Mi madre claramente no estaba en su sano juicio. Este testamento debería ser impugnado. Sarah no tiene derecho a la parte de Elizabeth. No tiene derecho a heredar como si fuera la nieta principal. Fue criada como mi hija. Debería ser tratada igualmente con James y Emma, nada más. Pero el señor Baxter sacudió la cabeza con calma. Señora Mitchell, puedo asegurarle que Eleanor era completamente competente cuando hizo estos arreglos. De hecho, anticipó posibles impugnaciones al testamento y tomó extensas precauciones, incluidas múltiples evaluaciones médicas que confirmaban su capacidad mental, grabaciones de video de ella explicando su razonamiento, y mis propias notas detalladas de numerosas conversaciones sobre sus intenciones. Cualquier impugnación legal sería costosa, consumiría mucho tiempo y, en última instancia, no tendría éxito. Además, hay condiciones específicas adjuntas a su herencia. Sacó otro documento y leyó. La herencia de Patricia Mitchell está condicionada a su participación en sesiones de terapia familiar con Sarah durante un mínimo de 1 año, con el objetivo de abordar el daño causado por décadas de engaño. Si Patricia se niega a participar de buena fe, su herencia será redistribuida a varias organizaciones benéficas que Eleanor apoyaba. El rostro de Patricia pasó por varios tonos de rojo y púrpura, y por un momento pensé que realmente podría atacar físicamente al abogado o volcar la mesa de conferencias. Me está manipulando desde más allá de la tumba, siseó Patricia, obligándome a ir a terapia con ella, obligándome a fingir que me importa, obligándome a continuar esta farsa incluso después de la muerte. Y fue entonces cuando algo dentro de mí finalmente se rompió. Los años de aceptar migajas de afecto, de poner excusas por la frialdad, de creer que yo era el problema. Me levanté. Miré directamente a la mujer que me había criado pero nunca amado, y hablé con una claridad y fuerza que no sabía que poseía. «No tienes que hacer nada», dije en voz baja. «No tienes que ir a terapia, no tienes que fingir que te importa, no tienes que continuar ninguna farsa. Puedes irte ahora mismo, rechazar la herencia, y nunca tendremos que vernos de nuevo, porque esto es lo que finalmente entiendo, Patricia. Nunca fuiste mi madre de ninguna manera que importara. Una madre ama a su hijo, protege a su hijo, hace que su hijo se sienta valorado y deseado. Tú no hiciste ninguna de esas cosas. Proporcionaste el mínimo requerido por ley y decencia humana básica, y me resentiste cada día por existir». Las palabras salieron de mí como agua de una presa rota. 28 años de dolor, confusión y herida finalmente encontrando expresión. Pasé toda mi infancia preguntándome qué estaba mal conmigo, por qué no podía ganarme tu amor, por qué siempre me sentí como una extraña en mi propia familia. Me culpé a mí misma. Pensé que no era suficientemente buena, suficientemente inteligente, suficientemente bonita, suficientemente obediente, pero nunca se trató de mí, ¿verdad? Siempre fue sobre ella, sobre Elizabeth, sobre tus celos y resentimiento hacia una hermana que pensabas que recibía más atención, más amor, más libertad, y cuando ella murió, me castigaste por sus pecados, reales o imaginarios. Hiciste que una niña pagara por agravios de adultos que no tenían nada que ver con ella. Los ojos de Patricia estaban muy abiertos, y pude ver que había tocado un nervio, que había llegado más cerca de la verdad de lo que ella se sentía cómoda. «No sabes nada sobre mi relación con Elizabeth»,
dijo, pero su voz había perdido su veneno, reemplazado por algo que sonaba casi como defensividad. No sabes cómo era ser su hermana, siempre comparada con ella, siempre en segundo lugar a los ojos de nuestra madre. Y ahí estaba, el núcleo de todo, la herida que había infectado todo. Así que te aseguraste de que yo sintiera lo mismo, dije con tristeza. Te aseguraste de que supiera cómo era ser segunda mejor, nunca estar a la altura, ser tolerada en lugar de ser apreciada. Pasaste tu dolor a una niña inocente, porque no podías dejar ir tu propia herida. Me volví hacia Richard, hacia mi tío que había intentado de manera limitada mostrarme amor. Gracias por intentarlo, dije genuinamente. Gracias por los paseos por el parque y los cantos de los pájaros y la gentileza. Gracias por amar a Elizabeth y por amarme porque yo era suya. Eso significa más de lo que puedo decir. Luego miré a James y Emma, mis primos, que me miraban con expresiones que no podía leer del todo. No los culpo por no saber, les dije. Ustedes también eran niños, criados en la misma casa de secretos. Espero que podamos descubrir cómo es nuestra relación ahora que conocemos la verdad. Finalmente, me volví de nuevo al señor Baxter, a este extraño que había sido el instrumento del regalo final de mi abuela para mí. Gracias, dije simplemente. Gracias por seguir sus deseos, por no hacer esto fácil, por insistir en la verdad. Honestamente, no me importa el dinero. Quiero decir, estoy agradecida por él, pero lo que más importa es que alguien finalmente me valoró lo suficiente como para exigir la verdad en mi nombre. La reunión terminó poco después de eso, con el señor Baxter proporcionándome carpetas de documentos e información sobre mi herencia, explicando que habría reuniones adicionales para manejar los detalles prácticos de la transferencia del patrimonio. Patricia se fue sin decir otra palabra, James y Emma siguiéndola, luciendo confundidos e incómodos. El tío David se acercó a mí antes de irse, abrazándome en un abrazo que olía a café y colonia vieja. Elizabeth estaría tan orgullosa de ti, susurró. Tienes su fuerza, su gracia, su alma artística. Lamento que te hayamos fallado, Sara. Lamento no haber presionado más para que la verdad saliera antes. Richard se quedó después de que todos los demás se habían ido, sus ojos rojos y sus hombros encorvados con un peso que aparentemente había cargado durante casi 3 décadas. ¿Podemos hablar alguna vez?, preguntó en voz baja. ¿Realmente hablar? Quiero hablarte sobre Elizabeth, mostrarte fotos, compartir las historias que he mantenido ocultas todos estos años. Mereces conocer a tu madre, incluso si es solo a través de recuerdos. Asentí, sintiéndome sorprendentemente libre a pesar de la devastación emocional de la última hora. Me gustaría, dije. Tengo tantas preguntas. Se fue, y luego éramos solo yo y el señor Baxter en esa sala de conferencias con su vista de Hartford extendiéndose debajo de nosotros. Tu abuela era una mujer extraordinaria, dijo mientras organizaba sus papeles. Venía a verme regularmente a lo largo de los años, siempre preocupándose por ti, siempre tratando de descubrir cómo protegerte y amarte desde su posición. Cuando se enteró de sus problemas de salud el año pasado, se enfocó mucho en asegurarse de que estarías bien después de que ella se fuera. Sabía que Patricia nunca te diría la verdad voluntariamente, así que creó una situación en la que la verdad tenía que salir. ¿Cómo era?, pregunté. Mi madre, Elizabeth. ¿Mi abuela hablaba de ella? El señor Baxter sonrió, un calor real entrando en su comportamiento profesional. Constantemente, dijo. Me dijo que Elizabeth era la personificación del sol, que iluminaba cada habitación en la que entraba. Me mostró fotos una vez, Elizabeth sosteniéndote como recién nacida, el amor en su rostro absolutamente inconfundible. Dijo que Elizabeth te hablaba constantemente en esos 3 meses. Te contaba sobre todas las aventuras que tendrían juntas, todo el arte que crearían, todo el amor que había guardado para ti. Tu abuela dijo que las últimas palabras de Elizabeth antes del accidente fueron sobre ti, sobre llegar a casa para alimentarte y abrazarte. Fuiste amada completamente por tu madre. Sara, nunca lo dudes. Dejé ese edificio de oficinas como una persona completamente diferente de la que había entrado. El ADN en mis células no había cambiado. El cuerpo que habitaba era el mismo, pero mi comprensión de quién era y de dónde venía había sido fundamentalmente alterada. Caminé por el centro de Hartford, en un estado de aturdimiento, finalmente encontrándome en un pequeño parque con vista al río. Y me senté en un banco
y me permití finalmente sentir todo lo que había estado reprimiendo en esa sala de conferencias. Lloré por la madre que nunca conocí, por Elizabeth que me había amado y perdido su oportunidad de verme crecer. Lloré por la infancia que pasé sintiéndome no deseada, por los años de creer que era fundamentalmente defectuosa. Lloré por mi abuela, por Eleanor que me había amado lo suficiente como para forzar esta dolorosa verdad a la luz. Y lloré por el futuro que estaba enfrentando, uno en el que tendría que reconstruir mi comprensión de la familia y la identidad desde cero. Pero debajo del dolor y la confusión, también había algo más, algo que se sentía casi como alivio. La verdad, sin importar cuán dolorosa, era mejor que la mentira. Finalmente entender por qué nunca encajé, por qué el amor siempre se sintió condicional, por qué siempre sentí que algo estaba mal debajo de la superficie de mi familia. Esa comprensión en realidad era liberadora. No era yo, nunca había sido yo. No era incapaz de ser amada o defectuosa o insuficiente. Era la hija de Elizabeth, criada por personas que tenían su propio daño y disfunción, y había sobrevivido, más que sobrevivir. A pesar de todo, a pesar de crecer sin la madre que me habría querido, a pesar de ser criada por una mujer que resentía mi existencia, me había convertido en alguien de quien podía estar orgullosa. Había perseguido mis pasiones, construido mi propia vida, desarrollado mis propios valores separados de la familia que nunca me había abrazado verdaderamente. Y ahora tenía los recursos y la verdad para construir un futuro que honrara tanto a Elizabeth como a Eleanor, para crear algo hermoso de las cenizas de las mentiras. Durante las siguientes semanas, comencé el proceso de aprender sobre Elizabeth. Richard, fiel a su palabra, se reunió conmigo para tomar café y trajo cajas de fotos y recuerdos. Vi el rostro de mi madre por primera vez. Realmente lo vi, y el parecido era innegable. Teníamos los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma inclinación de la cabeza en las fotografías. Me mostró su obra de arte, pinturas impresionantes que había creado en la universidad, y vi de dónde venían mis propias inclinaciones artísticas. Me contó historias sobre su sentido del humor, su amabilidad con los extraños, su capacidad de encontrar alegría en pequeños momentos. Me habló sobre su relación, sobre cómo habían salido durante 6 meses, antes de darse cuenta de que funcionaban mejor como amigos, sobre cómo conoció a Patricia en una fiesta a la que Elizabeth lo había invitado, sobre las dinámicas complicadas que habían existido incluso entonces entre las dos hermanas. El tío David me envió cajas desde California, llenas de más fotos, los diarios de Elizabeth de sus años de adolescencia, incluso algunas pinturas que había creado en la escuela secundaria. Leyendo sus palabras, viendo el mundo a través de sus ojos, me sentí conectada con ella de una manera que trascendía la muerte y el tiempo. Ella había luchado con sentirse comprendida por su familia, había soñado con viajar y crear arte, había escrito hermosas observaciones poéticas sobre la vida, el amor y la belleza. En sus entradas finales del diario, escritas después de mi nacimiento, cada página estaba llena de reflexiones sobre mí. Escribió sobre mis dedos diminutos, sobre cómo ya podía ver personalidad en mis expresiones, sobre sus esperanzas y sueños para mi futuro. Me había llamado Sarah Elizabeth, dándome su segundo nombre, y había escrito: «Quiero que Sarah sepa que es deseada, valorada y amada más allá de toda medida. Quiero que crezca segura de quién es, segura en el conocimiento de que vino del amor y está rodeada de amor». Leyendo esas palabras, sollocé en mi apartamento, lamentando la vida que deberíamos haber tenido juntas, la relación madre-hija que nos fue robada a ambas por un accidente aleatorio en una tarde lluviosa hace 28 años. Pero también me sentí agradecida de finalmente conocerla, de entender de dónde venía, de llevar su legado adelante en mi vida y trabajo. Patricia nunca me contactó, nunca aceptó el requisito de terapia, renunciando a su herencia en lugar de enfrentar el daño que había causado. Parte de mí estaba herida por su rechazo final, pero sobre todo, sentí una especie de aceptación triste. Algunas personas están demasiado dañadas por su propio dolor para sanar o hacer las paces, y Patricia era una de ellas. Viviría con su amargura y resentimiento, y eso sería castigo suficiente. Ya no necesitaba su disculpa o su explicación o su amor. Había encontrado esas cosas en otros lugares, en el regalo final de mi abuela, en los recuerdos gentiles de Richard, en el apoyo del tío David,
en las palabras que Elizabeth había dejado en sus diarios. James se comunicó después de algunos meses, cautelosamente, queriendo entender qué había sucedido y cómo avanzábamos. Emma tardó más, pero finalmente llamó también, y hemos estado construyendo lenta y cuidadosamente una nueva relación como primos que comparten una historia complicada. No es fácil, y todos todavía estamos procesando la revelación, pero hay una honestidad ahora que nunca existió antes. Richard se ha convertido en una presencia real en mi vida, ya no limitado por el resentimiento de Patricia o la necesidad de mantener la ficción. Me lleva al cementerio donde Elizabeth está enterrada, y nos sentamos juntos junto a su tumba, contándole sobre mi vida, sobre la persona en la que me he convertido, sobre la herencia que su madre me dejó. He comenzado a sentir que tengo un padre, no solo una figura parental distante que era amable pero limitada. En cuanto a la herencia en sí, usé parte de ella para renunciar a mi trabajo en Seattle y dedicarme al arte a tiempo completo, algo que Elizabeth había soñado con hacer. Establecí un fondo de becas en nombre de Elizabeth para madres solteras jóvenes que persiguen carreras creativas. Compré una hermosa casa victoriana antigua en Providence, cerca de la escuela de arte, y he convertido todo el tercer piso en un estudio lleno de luz, lienzo y posibilidades. Pinto el rostro de mi madre a partir de fotografías, tratando de capturar la vida y el amor que Richard y David describen. Pinto escenas de las historias que me cuentan, dando forma visual a recuerdos que nunca pude hacer. Y lentamente, pieza por pieza, me estoy pintando a mí misma en existencia, creando una identidad que honra tanto a Elizabeth como a Eleanor, mientras es auténticamente mía. El desarrollo más sorprendente llegó 6 meses después de la lectura del testamento, cuando recibí una carta del señor Baxter con un artículo final del patrimonio de mi abuela. Era un sobre sellado dirigido a mí con la letra de Eleanor, con instrucciones de que no se abriera hasta que hubiera tenido tiempo de procesar las revelaciones iniciales. Dentro había una carta, varias páginas de largo, escritas con la elegante escritura de mi abuela, y leerla se sintió como recibir un abrazo final desde más allá de la tumba. Escribió sobre verme crecer, sobre el dolor de ver la frialdad de Patricia hacia mí, sobre las discusiones que había tenido con su hija sobre la importancia de la verdad. Escribió sobre Elizabeth, sobre el dolor de perder a un hijo, sobre la alegría de tenerme como recordatorio de la hija que había perdido. Pero sobre todo, escribió sobre el amor, sobre las diferentes formas que toma, sobre cómo había intentado amarme lo suficiente por ella misma y por Elizabeth, sobre cómo me había visto desarrollarme en una mujer extraordinaria a pesar de los obstáculos que había enfrentado. Sara, escribió en el párrafo final, eres lo mejor de nosotros. Tienes la creatividad de Elizabeth, la amabilidad de Richard y una fuerza que es enteramente tuya. Sobreviviste una infancia que habría roto a muchas personas y emergiste con tu capacidad de amar intacta. Eso es extraordinario. Usa los recursos que te dejé para construir una vida que te traiga alegría. Crea arte que te importe. Rodéate de personas que te valoren. Y sabe que fuiste amada completamente por tu madre, por tu tío Richard y por mí. Las mentiras nunca fueron sobre que tú no fueras digna de amor. Fueron sobre la incapacidad de Patricia de superar su propio dolor. Eso nunca fue tu culpa, nunca fue tu defecto. Nunca fue tu responsabilidad arreglar. Siempre fuiste suficiente. Siempre fuiste amada. Siempre fuiste exactamente quien estabas destinada a ser. Enmarqué esa carta y la colgué en mi estudio, donde puedo verla todos los días cuando estoy pintando. Me recuerda que aunque mi viaje para entender mi identidad fue doloroso y complicado, me llevó a una verdad que me ha liberado. Mirando hacia atrás ahora, más de 1 año después de esa revelación en la sala de conferencias, puedo ver cómo esa simple petición del abogado de mi abuela lo cambió todo. Una simple petición. Proporcionar prueba de que Sara es tu hija. Esas palabras agrietaron una mentira que había envenenado a múltiples generaciones. Expusieron verdades que necesitaban luz. Y en última instancia, me devolvieron mi identidad. Pienso en ese momento constantemente, sobre la forma en que el rostro de mi madre cambió de petulante a pánico en un instante. Sobre la forma en que años de engaño se desenredaron en una sola tarde. Es curioso cómo rápidamente toda una vida de ficción puede desintegrarse cuando alguien finalmente exige la verdad. No voy a mentir y decir que todo es perfecto ahora,
o que aprender la verdad no causó dolor e interrupción. La revelación fracturó irreparablemente a mi familia. Obligó a todos a confrontar verdades incómodas sobre sí mismos y entre sí, y me dejó con la tarea de reconstruir mi identidad desde cero. Todavía hay días difíciles cuando lloro por la madre que nunca conocí, cuando me siento enojada por la infancia que debería haber tenido, cuando lucho con la confianza, la pertenencia y todas las emociones complicadas que vienen de descubrir que te han mentido toda tu vida. Pero también tengo claridad ahora, y esa claridad ha traído una paz que nunca había tenido antes. Sé quién soy. Soy Sarah Elizabeth Mitchell, hija de Elizabeth Marie Mitchell, nieta de Eleanor Mitchell, sobrina de Richard Mitchell. Soy una artista, una sobreviviente, una mujer reconstruyendo su vida sobre una base de verdad en lugar de mentiras. Y soy alguien que entiende que la familia no se trata solo de biología o de quién te cría. Se trata de quién te ve, te valora y te ama por exactamente quién eres. Mi abuela me vio. Elizabeth, en el breve tiempo que tuvo conmigo, me amó. Richard, a pesar de las complicaciones, me valoró. Y eso es suficiente. Eso siempre ha sido suficiente. Así que quiero preguntarte, porque sé que muchos de ustedes que están viendo esto tienen sus propios secretos familiares, sus propias historias complicadas, sus propias preguntas sobre identidad y pertenencia. ¿Alguna vez has sentido que no encajabas del todo en tu propia familia? ¿Alguna vez has sentido que había más en tu historia de lo que te estaban contando? Deja un comentario abajo y comparte tu experiencia, porque he aprendido que no estamos solos en estas luchas. Tantas personas están navegando dinámicas familiares complicadas, verdades ocultas y la búsqueda de identidad auténtica. Tu historia importa, y me encantaría escucharla. Y esto es lo que quiero que entiendas, lo que me tomó 28 años aprender. Tu valor no está determinado por cómo te tratan los demás. La forma en que las personas te aman o no logran amarte dice todo sobre ellas y nada sobre tu valor como ser humano. Si has crecido sintiéndote no deseado o insuficiente, o como si siempre estuvieras quedando corto de algún estándar invisible, quiero que sepas que el problema nunca fuiste tú. Eres suficiente. Siempre has sido suficiente. Siempre serás suficiente. Las personas correctas verán eso, y las que no simplemente no merecen acceso a tu ser hermoso, complicado y extraordinario. Si esta historia te tocó, si alguna vez has luchado con secretos familiares o te has sentido como un extraño en tu propia vida, por favor presiona ese botón de me gusta. Me permite saber que compartir mi verdad, tan dolorosa y complicada como es, le importa a alguien por ahí. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre resiliencia y supervivencia, y encontrarte a ti mismo a pesar de los obstáculos, por favor suscríbete a Yo lo viví y activa esa campana de notificación. Estaré compartiendo más de mi viaje, más historias sobre reconstruirme después de la revelación, más conversaciones sobre identidad y pertenencia, y el proceso desordenado y hermoso de convertirse en quien estamos destinados a ser. Gracias por escuchar mi historia, por mantener espacio para mi dolor y mi sanación, por ser parte de esta comunidad donde la verdad importa más que la ficción cómoda. Recuerda, eres digno de amor, mereces la verdad, y tu historia, sea cual sea, vale la pena contar. Hasta la próxima vez, sigue buscando tu verdad, sigue honrando tu yo auténtico, y sigue creyendo que eres suficiente, porque lo eres, siempre lo has sido.